cada vez que tú vayas a fertilizar tus plantas porque quieres tener sus hojas grandes, bonitas, sanas, verdes, relucientes, el crecimiento es muy lento, sus hojas no están tan atractivas como la que te mostré anteriormente. El clima donde ella tiene su jardín es un clima cálido, pero sus peperomias estaban así súper bonitas y muchas plantas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy te quiero hablar de plantas de interior. Te quiero mostrar mi forma favorita de cultivar peperomias. Hace tiempo que no hablamos de estas plantas y ustedes saben que me encantan estas plantas con ese color en sus hojas, las formas, y bueno, son plantas muy bonitas. Quería grabarles en mi jardín de plantas de interior, pero como se pueden dar cuenta el día está bastante gris, está nublado, entonces bueno, quise aprovechar el color de esta veranera y grabar aquí. Espero y no se vaya a llover mientras les grabo el video, así que espero sea útil todo lo que les voy a hablar el día de hoy. Bueno, sé que les va a servir mucho y bueno, y ahora sí, bienvenidos. Bueno, y como te comentaba y como pudiste ver en el título del video, cuál es esa forma favorita de cultivar peperomias, y bueno, te lo quiero resumir en dos aspectos que considero personalmente muy importante, y en cada uno te voy a explicar detalladamente en qué influye, digamos, en el crecimiento de las peperomias. Entonces empecemos primero con el sustrato. Ya sé que te he hablado mucho del sustrato, pero en cada planta tiene una relación diferente, un comportamiento diferente. Entonces, si nosotros entendemos como ese comportamiento que tiene el sustrato a partir de los elementos que nosotros utilizamos para prepararlo, vamos a tener éxito con dicha planta. No necesariamente hay que hacer un montón de preparaciones. Podemos simplemente hacer unas cuantas variaciones en cuanto a cantidad, proporciones para diferentes plantas según la necesidad de la planta, y partiendo de tres elementos, que es algo ya que se ha convertido algo aquí sagrado en el jardín o aquí en el canal, que siempre les menciono. Entonces, ¿qué he podido aprender? Que les gustan las peperomias y que necesitan el sustrato, que necesita como esas características el sustrato para que estas plantas crezcan así más bonitas y frondosas. Lo primero es que el sustrato sea esponjoso, poroso, que tenga buen drenaje, pero que también mantenga la humedad del sustrato. Entonces te preguntarás cómo consigo esas características en el sustrato siguiendo como esos tres elementos, que es tierra negra, abono orgánico y un material para drenar. Para que tengas un sustrato esponjoso, poroso, basta simplemente hacer uso de hojitas en descomposición. Puedes incluso utilizar las hojas de tus plantas de tu jardín, cerciorarte de que no tengan plaga, y luego sí las puedes aplicar de una manera muy tranquila al sustrato para preparar el sustrato para tus peperomias, y les da esa característica esponjosa, porosa, que es algo que a ellas les gusta mucho. Y para que tenga un buen drenaje, pero a la vez que le permita retener algo de humedad, es necesario que simplemente aplicar. Para el drenaje puede ser corteza de pino, también puedes utilizar carbón, perlita, diferentes materiales de un tamaño más grande que la tierra negra, y esto te permite que drene fácilmente. Y para retener la humedad también lo puedes hacer mediante las hojitas en descomposición o un abono orgánico. Puede ser de origen animal o de origen vegetal. De animal están los estiércol de vaca, de caballo, de gallina también. Puedes utilizar cualquiera de estos abonos orgánicos y vas a tener esas características que te acabo de mencionar, que a las peperomias les va muy bien y se convierte así en unas plantas frondosas con muchas hojas. Entonces, ¿cómo puedes preparar el sustrato para tus peperomias? Puedes utilizar tierra negra, que es la base de todos los sustratos. No importa si la puedes conseguir cerca de tu casa o la compras. Si es negra, ya tiene una pequeña cantidad de materia orgánica.
También utilizo cáscara de huevo, la puedes reemplazar por cualquier otro material. Yo la utilizo con el fin de mejorar el drenaje del sustrato. Por aquí te voy a dejar un video si te interesa profundizar un poco más sobre los diferentes usos que le puedes dar a la cáscara de huevo. Y hojitas en descomposición. Al utilizar hojitas en descomposición también estás proporcionándole un abono orgánico y de paso mejorando las condiciones del sustrato, aportándole una buena cantidad de nitrógeno, y también le estás ayudando a que la tierra no esté así tan compacta, tan apretada, sino que también tenga como esos espacios de aire que le permita que el agua pueda correr fácilmente, las raíces de las peperomias que son tan delgadas, tan frágiles, se puedan desarrollar así mucho mejor. Entonces esto permite que estos tres materiales, que son muy sencillos, los puedes conseguir fácilmente y puedes preparar un buen sustrato para estas plantas. ¿Qué pasa si no tienes cáscara de huevo? Como ya te había mencionado, lo puedes reemplazar por cualquier otro material de un tamaño mayor. ¿Qué pasa si no tienes hojitas en descomposición? Puedes utilizar cualquier abono orgánico, pero las proporciones también para estas plantas, como son más que todo de follaje, puedes utilizar una proporción 50-50 o 2-1, que sería la mitad de tierra negra y la mitad de abono orgánico, o 2 partes de tierra negra por una parte de abono orgánico, y luego, dependiendo de la cantidad que tengas, tú le vas agregando al ojo. Esto ya se hace de manera intuitiva, la cantidad de material para drenar que tú veas que necesitas. Entonces con esto ya tienes casi asegurado un 80% de que la planta crezca mejor, sana, con unas hojas bonitas, grandes. Y esto es como algo sagrado que siempre hago así con mis plantas de interior, más que todo de proporcionarles una buena cantidad de abono orgánico. Luego viene ese 20% que nos hace falta, y lo veo relacionado, o más bien lo relaciono con la fertilización. Me gusta porque la fertilización también se vuelve muy importante en ciertos periodos, o más bien en ciertas etapas de la planta, porque ya ha pasado un tiempo, la planta ha consumido los nutrientes que ya necesita del sustrato. Entonces, como está en una matera, necesitamos periódicamente irle agregando una cantidad de abono. ¿Qué abono? Obviamente abonos orgánicos, que no solo estamos alimentando a la planta, aportándole los nutrientes que ella necesita, sino que a todos esos microorganismos que nosotros incorporamos inicialmente cuando preparamos el sustrato, añadiendo tierra negra y los abonos orgánicos. Entonces es como volver a agregar una cantidad necesaria de alimento para todos esos microorganismos, que ellos luego lo van a descomponer y lo van a volver accesible para la planta, para que ella los pueda absorber y se pueda nutrir, y va a generar unas hojas grandes, brillosas, que es lo que nos interesa de estas plantas. Bueno, por aquí te voy a dejar una pequeña comparación que estoy haciendo en estos días. Hay una planta, una peperomia, que está sembrada directamente en el suelo y otra está sembrada en una matera. Obviamente hay muchos factores que a veces desconocemos, y que influyen de una manera determinante en la planta, en que sucedan estos cambios que aparentemente son tan notorios. Entonces, la plantita que está sembrada directamente en el suelo, esta peperomia, como te puedes dar cuenta, tiene unas hojas supremamente grandes, muy brillantes, verdes. Es una planta sana. Y en la matera tengo una peperomia de unas hojas más pequeñas. El crecimiento es muy lento, sus hojas no están tan atractivas como la que te mostré anteriormente. Entonces, cuando tú me acompañaste a hacer todo este trabajo aquí en este espacio, recordarás que apliqué una gran cantidad de abono orgánico. Creo que fue estiércol de caballo, y luego, como para cubrir toda esa tierra negra que también había aportado, luego abono orgánico, y luego hice una pequeña capa de hojitas
secas, y también con el tiempo han ido los árboles que están por aquí cerca proporcionándole una gran cantidad de hojitas secas. Entonces, ¿qué veo que está sucediendo? Que ya con las lluvias, gracias a las lluvias de estos días, al riego que he tenido también que hacer constantemente, los materiales, la acción de los microorganismos van descomponiendo toda esa materia orgánica y va haciendo que la planta los pueda hacer útiles, que los pueda absorber. Entonces, como aquí apliqué una gran cantidad de materia orgánica disponible para esta planta, miren de bonita que está con unas hojas supremamente grandes, brillosas, muy bonitas, y nunca antes había tenido una peperomia con estas hojas así de exuberantes, de llamativas. Entonces esto se lo atribuyo exclusivamente a los abonos orgánicos. Obviamente también hay varios factores que son también muy importantes, pero al que más tiene impacto así directo con el crecimiento de las hojas es a los abonos orgánicos. Entonces, cada vez que tú vayas a fertilizar tus plantas porque quieres tener sus hojas grandes, bonitas, sanas, verdes, relucientes, aplica abonos orgánicos. Esta es la clave para que tus plantas estén así de bonitas. Por supuesto que también, como aquí está sembrada directamente en el suelo, entonces cuando llueve el suelo va a tener, digamos, una humedad que la planta necesita, digamos una humedad ideal. No es como al estar sembrada en una matera que depende 100% de la cantidad de agua que yo le voy a proporcionar y también de el tamaño del agujero de drenaje, de cuántos agujeros de drenaje tiene. Entonces puede que sea el correcto, puede que no sea el correcto. Entonces todo esto va influyendo y a pesar de que tenga el mejor sustrato, si no tiene como ese riego adecuado, ese drenaje que el sustrato necesita, la planta va a entrar como en ese periodo de estancamiento. Mientras que si tiene todas esas necesidades cubiertas en cuanto al drenaje, fertilización, mira cómo se ponen de bonitas estas plantas. Entonces quiero que tengas muy en cuenta que estas plantas no necesariamente necesitan un riego constante, pero sí que el sustrato permanezca húmedo, pero tampoco encharcado. Entonces esto es como que quiero que te lleves del video, que es lo más importante, que les gusta un sustrato húmedo pero que no vaya a estar encharcado, porque eso entorpece el crecimiento de la planta. Y por último, como la ñapa que nosotros decimos aquí en Colombia, la ubicación también juega un papel bastante importante, y a pesar puedes tener peperomias muy bonitas si vives en un clima cálido como en clima frío o en clima templado. Entonces, independientemente del clima, creo que estas plantas se adaptan muy bien, pero debemos ser algo estratégicos en cuanto a la ubicación dependiendo del clima que te estoy mencionando. Por ejemplo, en el video que recorrimos el jardín de Doña Miriam, si no lo han visto, por aquí se los voy a estar dejando, recordarán que les mencionaba que el clima donde ella tiene su jardín es un clima cálido, pero sus peperomias estaban así súper bonitas y muchas plantas de interior. Entonces, ¿dónde las había ubicado ella? Ella las ubicó así por detrás de la casa. Por lo general, estas áreas ya en horas de la tarde o a partir del mediodía no reciben nada de sol directo y se vuelve un ambiente bastante fresco, muy frío, pero muy aireado, y esto les permite que estas plantas crezcan mucho mejor, se sientan un poco más acogidas, y además porque en horas de la mañana sí recibían algo de sol, entonces les había colocado una polisombra. Entonces la suma de todo esto le permite a ella tener como esas plantas tan bonitas con esas hojas grandes, muy frondosas, y que quede impresionada al ver este jardín tan bonito. Entonces, ¿qué podemos hacer si no tenemos, digamos, es un espacio pequeño, no tenemos como la posibilidad de colocarlas tras de nuestra casa?
podemos hacer grupos de plantas, no necesariamente peperomias, diferentes plantitas, y ahí va a generar un microclima más fresco, obviamente, y esto les va a favorecer al crecimiento de estas plantas. O por ejemplo, no puedes tener plantas dentro de tu casa, entonces deben estar expuestas al exterior. Las puedes colocar bajo un árbol, bajo la sombra de unos arbustos, dependiendo, digamos, siguiendo como esa misma relación, que deben de estar bajo sombra en un espacio fresco. Esto puede sonar muy no tan impactante, pero de verdad que estas plantas aman esos espacios frescos. Por ejemplo, aquí en mi jardín, donde tengo mis plantas de interior, están ubicadas en un lugar donde es muy ventilado, es muy fresco, es la parte más fresca de la casa. Están bajo la sombra de un gran árbol y también están ubicadas donde nosotros recolectamos el agua para lavar la ropa y diferentes necesidades de la casa. Entonces esto hace que ese ambiente sea fresco, pero a la vez retenga algo de humedad el ambiente, y esto a estas plantas les gusta mucho, y por eso creo que les ha ido tan bien. Entonces, importante tener como claro que depende del sustrato, pero también depende de la fertilización, pero también depende un poquito, digamos como ese 2% para llegar al 100% que necesita la planta de cuidados para que se pongan así bonitas, frondosas, de la ubicación del espacio donde ellas deben de estar para que crezcan y para que se sientan en un espacio cómodo, que les brinda como esas necesidades que ellas necesitan en cuanto a iluminación, ventilación, la temperatura. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Me encanta saludarlos, tenerlos aquí en mi jardín. Miren que ya se van recuperando muchas de mis plantas y me encanta ver eso que suceda. Gracias por acompañarme una vez más y por estar aquí compartiendo con ustedes diferentes consejos que sé que les son útiles, porque leo sus mensajes, leo sus comentarios y hay preguntas que me hacen reflexionar y surgió la idea de un video. Entonces muchas gracias por tomarse el tiempo de dejar un comentario, de dejar alguna pregunta, y bueno, a todos ustedes gracias por estar aquí.